Hola amigos y amigas de Contraste, bienvenidos a una nueva entrega. Y para esta ocasión hemos traído a una invitada especial, la estimada Gloria Reyes, abogada, política, exdiputada y directora del programa Supérate. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias David. Afortunada esta invitación y agradecida. Bueno, todo el honor es nuestro. Y el tema que vamos a abordar hoy, Corona, ya que volviste luego de toda tu pérdida durante todo un año y ausentarte de este programa. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a tratar sobre el estado de bienestar. Y para eso quisiéramos, distinguida Gloria, que usted nos explique qué es el estado de bienestar, en qué consiste. ¿Existe una definición universal? ¿Se aplica el estado de bienestar de la misma forma en todos los países? ¿Cómo funciona esto? Bueno, generalmente cuando se habla de estado de bienestar se relaciona a las políticas públicas y acciones desde gobierno, desde el Estado, que procuran generar mejores condiciones de garantía de derechos de la población, de oportunidades para esa población y de una verdadera redistribución de la riqueza. Sin dudas, como todos los conceptos, no hay una visión única y universal acerca de la concepción del estado de bienestar. Tiene mucho que ver, aunque en sus orígenes tanto la izquierda como la derecha la asumía como una manera de gobernar, que en el paso de los años, pues cada visión ideológica fue, si pudiéramos decir, adaptándola, y tenemos sistemas de bienestar que son más amplios, como el socialdemócrata de los estados nórdicos, y otros que tienen una participación más reducida del Estado en estas acciones, en esta garantía, quizá como la visión neoliberal. Entonces, es un modelo, es un sistema de gobierno que procura, en síntesis, garantizar derechos, oportunidades y una redistribución más justa de las riquezas que se generan en un Estado, que tiene pilares fundamentales que son muy claros y comienza con el acceso a la salud, sigue con lo relacionado al acceso a la educación, la seguridad social y todo lo que tiene que ver con las oportunidades de empleo y la generación de ingresos. Que sin dudas es un modelo que ha tenido mucha discusión en el siglo XX y todavía en el siglo XXI, y que es un referente de muchos otros países, sobre todo cuando miramos lo que sucede en la zona de Escandinavia y cómo estos países han garantizado a toda la población un estado mínimo de derechos y de servicios públicos que permite que de manera universal la población tenga acceso a estos servicios. Sí, yo entiendo que precisamente esos países, pues denominados países desarrollados, son el norte, que al final todos los países también de América Latina siguen, donde pues las personas pueden desarrollarse, se les cumplen sus derechos fundamentales, y no solo, sino que también pueden darse el lujo, dicho aquí en contexto dominicano, darse el lujo de salir a la calle pues sin temor por el tema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, entre otros. Pero es un proceso que lleva tiempo, que como que usted le cuesta decía, mucho al Estado. Que le cuesta mucho al Estado. Es una inversión muy importante. Exacto. De los recursos públicos en la garantía de todos esos derechos que se procuran generar a la población, cubrir el acceso a una salud universal, el acceso a una educación, a una protección social, de hecho sea de paso por a lo que yo me dedico, una protección social que pueda apoyar, sobre todo en el área no contributiva, a esas personas que por sí mismas no tienen las capacidades para generar sus propios ingresos y requieren de un auxilio, de un apoyo solidario del Estado, y es lo que sucede con las transferencias monetarias condicionadas en el caso de República Dominicana o de Latinoamérica, que es la región donde tenemos un sistema mucho más amplio, una trayectoria de programas de transferencia monetaria.
y es justamente con ese propósito de equiparar derechos, de lograr suplir esas deficiencias, esas carencias que tienen las familias con menos oportunidades. Como quizá muchas personas no saben lo que se hace desde Supérate, ¿cómo desde la institución que usted dirige, la institución que usted representa, contribuye de manera directa a ese estado de bienestar, como usted decía, por ejemplo, a través de la protección social? Sí, sin duda, siendo la protección social uno de los pilares fundamentales de un sistema de bienestar social, que es el que quizás en la mirada del gobierno del presidente Luis Abinader se procura alcanzar, sin dudas es un desafío, como tú decías, es una construcción que no es de 1 año, 2 años, 3 años. Estamos hablando en el caso de estos países desarrollados de décadas, desde donde se han tomado decisiones, se han priorizado inversión pública en sectores específicos y esos resultados se van viendo. Siendo el sector de protección social un pilar de un modelo de bienestar social, eso se refleja sin dudas porque la función y las acciones que tienen que ver con la protección social generan capacidades en las familias, apoyan el desarrollo social de la familia y sí, esto se refleja en el desarrollo del país, porque en la medida que estas familias logran superar su condición de pobreza, de vulnerabilidad y de dependencia, pues se convierten en entes productivos, esa dinámica de dependencia se rompe y forman parte de esa ruta de desarrollo del país. En el caso del programa social Supérate, tiene 2 miradas de intervención familiar. Una son las transferencias, que conocemos, que es lo que más se conoce, el dinero que se le da en las tarjetas a las familias. En el caso de Supérate tenemos 5 subsidios principales, que son Aliméntate, que es subsidio para los alimentos de las familias más vulnerables, es un subsidio de 1.650 pesos, un subsidio se hace mensual. Okay. Luego está Bono Luz, que es un subsidio para la energía eléctrica y es de aproximadamente 725 pesos, son 100 kilowatts, de acuerdo al consumo de la familia. Y está también Bono Gas, que es subsidio al gas propano, al gas que se usa de manera doméstica en nuestras casas, y es de 470 pesos. Entonces hay 2 subsidios nuevos que no existían en la historia de la protección social dominicana, que uno es el más reciente, que es el Fondo para la Discapacidad de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un programa especial que da un apoyo directo a los padres, madres o tutores de niños, niñas, adolescentes con discapacidades severas, como parálisis cerebral, hidrocefalia y otras enfermedades y también de discapacidades que hacen que estas familias, su condición de pobreza se agrave ante esta situación. Esto es un subsidio de 6,000 pesos mensuales. Es el más reciente, lo lanzamos hace 1 año, en diciembre del año pasado, casi 1 año. Y luego está el subsidio para las mujeres que están en casas de acogida, que son víctimas de violencia. Como ustedes saben, uno de los riesgos principales de las mujeres que han sido víctimas de violencia es que por la dependencia económica de su agresor vuelven a quien le agredió o intentó hacer cualquier tipo de acto violento. Entonces el Estado lo que ha diseñado es un mecanismo de apoyo a estas mujeres que pueda, con esta ayuda económica, transitar en esa ruta de acompañamiento psicológico, de formación y todo ese acompañamiento que hace el Ministerio de la Mujer para que ellas puedan reinsertarse en la vida productiva con sus hijos y sus familias, y se le da un subsidio de 10,000 pesos mensuales. Entonces, esa es la primera mirada de la intervención que hacemos como protección social, lo que son las transferencias monetarias. Y luego están lo que son los programas de acompañamiento socioeducativo, que son los que realmente procuran que la gente salga de la vulnerabilidad y de la pobreza, porque sabemos que una ayuda o un subsidio no va a ser la solución.
de su condición Ni de puede ser dependencia. eterno, Y ni sí, puede ser eterno, a menos que sean casos como los de Exacto. discapacidad o de personas adultos mayores que no tienen acceso a una seguridad social, Claro. a una pensión que sí, mediante una pensión solidaria, se mantiene hasta el resto de su vida. O sea, esos son casos especiales. Claro. Entonces, para garantizar, como tú dices, que los programas de transferencia social y transferencia monetaria no sean para siempre, tenemos que apoyar y acompañar a las familias en el desarrollo de habilidades, tanto habilidades para la vida como habilidades vinculadas a formación, capacitación y lo relacionado a un medio de producción que le permita aprender un oficio o aprender una actividad productiva que le genere ingresos propios y que ese tránsito por la protección social no contributiva de las transferencias no sea muy largo, Claro que sí, sino que claro. les prepare, les acompañe y les apoye para que cuando se cierre ese ciclo con estos programas de acompañamiento socioeducativo, entonces pueda graduarse de esta permanencia en el programa y entonces iniciemos el ciclo con otras familias. Y así se reducen los niveles de pobreza en el país, se comienza a medir el desarrollo y el avance de la nación. Pero me surge una pregunta. Usted sabe que en los últimos años hemos visto una tendencia en Latinoamérica, especialmente Argentina y otros países de la región, concerniente a ideas de reducción del Estado. Se habla de reducir el Estado, de que el Estado debe no tendencia convertirse... Milei, Exacto, la tendencia Milei. La tendencia Milei no debe ser paternalista y mucha gente que ve este tipo de ayudas sociales como una forma clientelar o una forma en que el Estado malacostumbra a la gente. ¿Cómo usted cree que podemos combinar la idea de tener un Estado, vamos a decir, mediano, pero un Estado que también responde a esas necesidades sociales? Mira, tras la pandemia todo cambió. Los conceptos de la intervención del Estado en la regulación de la economía, en la redistribución de las riquezas, en las políticas sociales, cambió en el mundo. Porque nos dimos cuenta que ante momentos de crisis es necesario que el Estado intervenga. ¿Qué fue lo que pasó cuando cerró todo el mundo? Se ampliaron los subsidios, se tuvo que dar respuesta para proteger los mercados y para proteger las mismas economías de los países. Entonces ese será un debate de siempre y tendrá mucho que ver con las ideologías y las visiones políticas que se debaten en los momentos y en las épocas. Ahora quizás la diferencia entre izquierda y derecha no sea tan importante. Ahora la discusión es entre democracia y antidemocracia. Quienes promovemos los principios democráticos, que hay gente de izquierda, de derecha, de centro, centro-derecha, centro-izquierda, de extrema derecha, y quienes quieren atentar contra la democracia, quienes quieren instaurar una vez más regímenes autoritarios que usando los mismos mecanismos de la democracia penetran al sistema y comienzan a destruir el sistema democrático que nos ha costado tanto y que con sus imperfecciones, porque no es un sistema perfecto, pero es un sistema que permite libertad, que permite que podamos discutir estas ideas, que podamos pensar que en un periodo de tiempo un país elige un gobierno que tiene un corte más social y que de repente 4 años después elegimos un gobierno que tiene una visión mucho más concentrada en temas económicos y de crecimiento económico y no tan y con una mirada más neoliberal. O sea, que esa es la democracia. Entonces el debate, sobre todo para la generación de ustedes que son más jovencitos que yo, ¿qué va a pasar en el mundo? O sea, ¿qué va a pasar con la democracia? ¿Podremos continuar con este modelo? ¿O la democracia tiene que autoanalizarse y comenzar a repensar cómo adaptarse a las nuevas realidades, a la inteligencia artificial, que sin dudas va a ser un elemento que va a cambiar todo lo que conocemos y los paradigmas actuales, la automatización del empleo
y la información, el acceso a la información tan rápido y tan democrático, que sin dudas también ha removido los pilares de la democracia. Porque años atrás, un líder político en un sistema democrático emitía una opinión hoy y todo el que lo veía, bueno, podía estar en desacuerdo, pero no tenía manera de validar o comprobar. Ahora, en un segundo, tú metes una frase, una afirmación que diga cualquier persona y ya tú sabes si está diciendo verdad o si es mentira. Pero otro fenómeno de las plataformas y todo el tema de la hipercomunicación que tenemos ahora es todo el tema de las fake news y toda la posverdad. Como hay gente que ve una publicación y sin comprobar la fuente, lo entiende como una verdad absoluta. Y sale a la calle defendiendo esa verdad absoluta. Bueno, señores, o sea, a veces subestimamos estas cosas, el poder y la influencia que tiene en la población, y es amplísima, y sobre todo en poblaciones que no siempre está informada de las fuentes que son confiables, sino que cualquier mensaje, cualquier publicación o cualquier invento que alguien publique porque salió en un medio, porque salió en una red social, sí tiene que ser verdad. Entonces, yo diría que más que esa discusión de si el Estado es pequeño, es grande, hay discusiones más profundas que tenemos que plantearnos ahora como sociedad. Y con relación al tema del paternalismo, yo te decía, la mirada de la protección social después de la pandemia ha cambiado en los países. Si República Dominicana en el periodo de pandemia 2020-2022 no aumentó 8% de pobreza, fue porque el gobierno decidió ampliar la política de protección social. Si no tomamos esa decisión, si el presidente Luis Abinader, cuando llega al gobierno, no decide cubrir los meses que no tenía el presupuesto público, buscarlo porque no estaba. Recuerden que el programa Quédate en Casa se creó para 2 meses y nadie se pensó que esto iba a tomar tanto tiempo. Cuando llegamos al gobierno en agosto, tuvimos que asumir desde junio, julio, agosto, como en el nuevo presupuesto, porque ese recurso no estaba. Agregarlo en el presupuesto complementario del 2020, y el presidente decidió llevar hasta diciembre este programa, que era 1.600.000. No recuerdo, que era fase 1, fase 2. Ese era otro programa. Entonces, si eso no se hace y luego en enero de 2021 nosotros decidimos ampliar hasta marzo esta política de protección social, la pobreza se habría incrementado en más de 8 puntos en República Dominicana. Pero si hoy, en el año 2023, podemos decir que la pobreza se ha reducido en casi 2 puntos, a pesar de la inflación, a pesar de la crisis mundial, a pesar de los fenómenos atmosféricos que hemos tenido, a pesar de las dificultades con el sector de producción nacional, el tema del aumento, el incremento de los fertilizantes en la agricultura. A pesar de todo eso, la República Dominicana ha reducido casi 2% de pobreza. Ha sido una de las razones porque se ha mantenido una política social en la parte de la protección social no contributiva, que son estas transferencias, que se amplió a nivel horizontal y vertical. Ampliamos la cantidad de familias y ampliamos el monto en estas transferencias, sumado a los subsidios extraordinarios que se crearon por el combustible, que ustedes saben. La inflación no subió, claro, que no subió 2 dígitos la inflación en el 2022 porque se decidió que los subsidios de los combustibles iban a ser universales para todo el mundo. Fue una medida sumamente inteligente y acertada el presidente, pero valiente también, porque estamos hablando de una inversión económica muy importante y además identificar fondos que no fueron presupuestados. ¿Qué significó eso? Procurar de otras áreas del presupuesto, sacar esas partidas y priorizar en lo que era importante para la gente. Entonces, decir paternalismo, no paternalismo, siempre va a ser una discusión política que tendrá la sociedad, sobre todo si no hay confianza
en quienes están administrando la función pública y los recursos públicos. Yo creo que el problema principal está ahí. Pero cuando la gente puede ver e identificar que los apoyos que se invierten en la protección social y en las políticas sociales llegan a la gente sin un criterio político partidario, con una sensibilidad muy clara en que esto debe ser llegar a quien más lo necesite y con un fin determinado, y con un específico, propósito que es y con una que ruta escalar, y con una ruta. Esa discusión merma. No digo que no, que evidentemente hay posiciones, hay gente que entiende que los pobres son vagos, pero es una mentalidad de una gente. Como hay ricos vagos, como hay clase media vaga, como hay pobres vagos, como todo en la vida. Sí, sí, sí. Tenemos de todo. Ahora, lamentablemente nos hacemos un juicio y emitimos una opinión del comportamiento de una minoría y lo escalamos a una mayoría y generalizamos. El dominicano culturalmente hace eso mucho. Sin datos estadísticos, sin datos científicos, sin información válida que le sirva para emitir una opinión, porque un amigo le dijo, porque alguien dijo tal o cual cosa, yo digo, lo repito, y digo, no, la gente que están en las ayudas sociales, lo que están usando eso para beber romo y comprar corrupción y bebida y no sé qué. Claro, claro. En todos los informes que hemos hecho y en las evaluaciones, eso sucede en la mínima expresión. Y si no 1,5 millones de personas, de familias que forman parte de estos programas, hay 1,000 que lo hacen. Eso es prácticamente insignificante. Claro. Y no es porque el diseño del programa se lo permite, sino que el dominicano es creativo. No, y busca la manera. Entre venta de tarjeta, buscan la manera de Exactamente, se ponen de acuerdo con el dueño del comercio. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar, pero tú comparas el menos del 1% de una población que pueda dar un uso no adecuado, cuando tú lo comparas con el 99% que lo necesita y que le está dando un buen uso, que pesa más. Claro. Por eso es importante. En todo va a haber un margen de error. Pero por eso es importante los datos, la información. O sea, y sobre todo yo le digo a la gente más joven, a las nuevas generaciones, procuren información confiable, datos que les permitan hacerse una idea lo más acercada a la realidad de las cosas. Y en los temas de política, de políticas públicas, es muy importante que la generación centennial, que son ustedes, ¿verdad? Los centennial, se preocupen por saber qué es lo que se hace con su futuro. Porque los millennials ya estamos en nuestro presente, pero el futuro es de ustedes, las generaciones, y qué planeta les va a quedar, qué país les va a quedar, cómo va a impactar el cambio climático en nuestros países. En un país como este que está en la ruta de los huracanes, ustedes tienen que estar muy preocupados por saber qué pasa con las decisiones que se toman desde el Estado, porque es lo que puede garantizar el futuro de ustedes. Claro, claro. Y me surge otra pregunta en ese mismo sentido. Usted nos comentaba la importancia de las políticas públicas, nos comentó de varios programas. ¿De qué forma? Porque la realidad hemos visto que es el estado de bienestar, pero tenemos que reconocer una realidad. No estamos quizás donde quisiéramos estar. No somos Suiza, evidentemente. Ni somos Dinamarca. Ni somos Dinamarca, pero creo que esa es nuestra meta. Algún día convertirnos, que nuestro estado de bienestar esté a la altura de esos países. ¿De qué forma puede el Estado? Y la gente muchas veces no entiende, porque la gente solo ve lo que le dan, pero no entiende el trasfondo de dónde se saca ese dinero. Y del por qué se hace, por qué se hace el así, fin o último. por qué solo se le da esa cantidad. ¿De qué forma se puede, o el gobierno pudiera ampliar la obtención de recursos para que estos programas puedan tener mayor alcance o puedan tener un mayor presupuesto o puedan ser mucho mejor de lo que actualmente son? Bueno, sin dudas tiene que ver con la presión tributaria y fiscal de los países. Mientras nuestra presión tributaria sea pequeña,
no vamos a tener las no capacidades. tenemos cultura no vamos de a tener, pagar impuestos, claro, no vamos a eso tener las capacidades para lograr el modificar nuestro presupuesto para destinar más recursos a esas políticas sociales, no solo la protección social, que es el sector del que yo me he pasado este espacio comentándole, sino también las políticas sociales de salud pública, por ejemplo, que es para nosotros una de las prioridades y de los desafíos que tenemos como país. Tenemos un hito importante en estos años, que es que hemos logrado ampliar una cobertura del servicio del seguro subsidiado de salud de SENASA, y eso es un avance muy importante, sobre todo para esa población que estaba desprotegida, que no tenía acceso a un seguro de salud que le garantizara ese servicio público fundamental para cualquier familia, y a un seguro que todas las personas que tienen ese servicio, incluso a veces mejor que los privados. Eso es lo que yo he escuchado también, de verdad. Eso se escucha mucho. O sea, el seguro SENASA es un buen seguro, se ha ampliado, casi universalizado a la población, y seguimos. O sea, se sigue haciendo jornadas para que la gente que no tenga su seguro pueda tener su seguro. Entonces, en esas políticas se requiere invertir mucho dinero. La ampliación de las políticas sociales, por ejemplo, para las pensiones solidarias, que se han casi triplicado en estos últimos 3 años, que es una pensión, es un apoyo económico que se da a adultos mayores en condición de pobreza y también a personas con discapacidad. Ese dinero, para tener más pensiones, para tener más y mejores servicios de salud pública, para tener mejores servicios tanto de agua potable, que es fundamental para la salud de las familias, como de servicio eléctrico, se requiere tener mayores ingresos como Estado. Y para obtener mayores ingresos tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra política fiscal, donde podamos recaudar más dinero que nos permita tener recursos nuevos, frescos, para invertir en esos sectores y en esas grandes reformas o transformaciones que requiere el país en sectores fundamentales, y yo diría que priorizado, como podría ser el sector salud. Sí, porque la gente se le olvida que en esos países donde hay buenos servicios se pagan mucho impuesto. Tarde o temprano, todo esto es por etapa, tarde o temprano tendremos que esperar la reforma fiscal, porque es necesaria inclusive para poder cubrir todos los préstamos que se han tomado justamente para estos programas sociales. Como última pregunta, ¿cómo usted ve el futuro de esas políticas sociales ya de cara quizá a un próximo cuatrenio aquí en República Dominicana, donde el contexto va a ser diferente, ya habrá condiciones, quizá condiciones diferentes, no justo en la etapa de pandemia? ¿Cuáles pudieran ser esas cosas? Sí, sin dudas en estos casi 4 años hemos tenido condiciones especiales. A veces yo me río cuando escucho a la oposición criticando acciones y decisiones de gobierno, y digo, pero es que no nos recordamos que estamos en un contexto especial. O sea, hay que mirar al mundo. Nuestra mentalidad isleña a veces nos deja solo mirándonos a nosotros. Y no nos damos cuenta que en todo el mundo hay una crisis latente. El mundo entero está convulsionado. Entonces nosotros vivimos en un paraíso. O sea, a pesar de nuestros desafíos y retos que tenemos, porque claro que hay muchas cosas que tienen que cambiar, que tenemos que mejorar y que estamos trabajando en ellas. Pero la condición en la que se vive aquí, con todos nuestros retos como sociedad, son de las mejores en Latinoamérica en este momento. Y no me lo estoy inventando yo, los indicadores lo dicen. Entonces, esas condiciones especiales que pretendemos que no sean las mismas a partir del próximo año, vemos el futuro con optimismo, sin duda nos permitirían hacer unos ajustes. También se ven. Claro, con mucho optimismo. Nos permitirían hacer algunos ajustes en las prioridades de la inversión de estos recursos. Por ejemplo, si ya no tenemos una población con tanta
posibilidad o propensa a caer en pobreza, pues estos programas pueden transferirse estos recursos a programas más de acompañamiento que de transferencia, y podríamos iniciar una refocalización del programa en la medida que las personas van adquiriendo un empleo, van generando medios de vida, porque estamos mejorando los mecanismos de validación de ingresos de las familias junto al SIUBEN, el Ministerio de Hacienda, y haciendo cruce de data administrativa que nos permitirá identificar los ingresos de las familias que están en el programa. Y en la medida que todos los meses vamos cruzando esta data, nos damos cuenta que esta familia, bueno, tiene unos ingresos aproximados de 40,000 pesos. Pues si tú tienes unos ingresos aproximados de 40,000 pesos, tú necesitas una ayuda porque es verdad, el costo de la vida, tú necesitas ayuda. Sí. Ahora hay otros que necesitan más que tú. Y nosotros partimos de ese criterio, priorizar al que más necesita. Entonces, ese que ya tiene un ingreso medio que le permite vivir con ciertas condiciones, pues entonces se gradúa, pasa a otra fase del programa, y nosotros podemos priorizar a esa gente que no tiene nada. Por eso una de las ideas que estamos explorando como parte de una nueva etapa de la protección social es la creación de un programa de renta mínima para las familias pobres extremas, que ustedes seguro han escuchado un poco de la renta universal, que sería un ingreso vital. Bueno, España lo tiene así muy recientemente, un ingreso vital para las personas sin condición, sin una condicionalidad, sino por su condición de pobreza. Esa sería como que una siguiente etapa, en vez de invertir en poco en apoyo a muchas familias, sería invertir más a las familias más pobres para ayudarlas a que salgan más rápido de esa dependencia. Pero eso podría ser en un contexto diferente, donde no tengamos tantas familias que requieran auxilio en esta etapa, en ese tránsito de crisis que tenemos con las situaciones y los contextos del mundo y de la época actual. Nosotros estamos agradecidos, de verdad. Creo que ha sido una conversación bastante enriquecedora. Ya me pusieron a teorizar aquí, señor. Yo tenía mucho. Yo le dije, pero es una clase que voy a dar. Pero le agradecemos mucho, de verdad que sí. Yo he aprendido bastante. Claro. No, y que son de esos temas que se tratan pocas veces porque son poco sexy ante los medios, por los cortes, de que no hay faranduleo, escándalos. Pero son de esos temas que son necesarios tratar para poder construir esa mejor República Dominicana que todos anhelamos. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos aquí en Contraste RD. Síganos en todas nuestras redes sociales, suscríbanse a este canal de YouTube, escúchenos en Spotify, en Apple Podcast, YouTube, por supuesto. Únanse a nuestra comunidad de WhatsApp, donde conversamos sobre temas de actualidad con cierta frecuencia, y ahora aún más que viene la temporada electoral. Así que... Muy bien. ¿Esto es Contraste? Donde la realidad es comparada. Hasta la próxima.